Buenas tardes a todos. El Banco de la República les da la formal bienvenida y me permito celebrar la presencia del cuerpo diplomático de la Embajada de Francia en cabeza de su señor embajador, del señor embajador y su señora esposa. Me permito saludar muy especialmente a la artista francesa Annette Messager, que nos acompaña hoy en Bogotá, y darle todas las gracias a la Embajada de Francia y al señor Raymond Depardon. Quiero hacer una breve presentación de la conferencia de esta tarde, que abre la exposición La France de Raymond Depardon. El fotógrafo, cineasta y documentalista Raymond Depardon brindará en esta conferencia una aproximación a su trabajo fotográfico en la producción de la serie titulada La France de Raymond Depardon, la cual estará expuesta hasta el 31 de mayo en el Museo de Arte del Banco de la República. Él considera que su decisión de fotografiar Francia y reencontrarse con lugares que le eran familiares, como el camino que va de la casa a la escuela o de la casa a la tabaquería, y darle el tiempo al paisaje y esperar, era un desafío posible para él. En palabras del artista, comillas, para mí hay tres tipos de Francia: la Francia de los centros urbanos con sus franquicias y estacionamientos, la Francia de los suburbios y la Francia de las ciudades pequeñas y de las aldeas. La Francia que quise fotografiar es aquella de la que vengo, la del Tour de Francia, de las garrafas y de los pueblos o ciudades promedio con pequeñas zonas industriales o urbanas, todas parecidas, que son fotografiadas muy poco. Muchas gracias a todos, muchas gracias Raymond Depardon, y los dejo en su compañía, muy amables. Me presento excusas por no hablar su idioma. Me hubiera gustado muchísimo. Un día quizás, ¿por qué no? Hablaré español. Bueno, miramos esta foto. Para lanzar este debate empezamos a ver la foto que está en pantalla. Esta es una foto que yo hice en el departamento de Meuse, en Commercy, Meuse. Este no les dice nada. Esto es en el noreste de Francia. Esto es una publicación muy amable. La población son realmente, son muy amables, con el corazón en la mano. Es una pequeña población. Usted se para y creo que yo no presté mucha atención a las cualidades estéticas de esta fotografía. Las begonias allí que vemos son flores. Aquí tenemos unas boleonas salientes, el garaje, inclusive el techo, y luego en el fondo tenemos ahí la campiña, y luego al frente vemos otra cosa, puesto que lo que no vemos en la foto es que frente allí pasan cualquier cantidad de camiones sin parar por la vía, y en Nancy, y puesto que yo volví posteriormente a filmar para el Journal de France, traté de volver a filmar esta foto, y cuando yo hice esta foto, yo no le pedí al propietario autorización para tomar esta foto. Creo que estaban allí, puesto que están abiertas como las ventanas, los visillos, y cuando yo volví, fui a hablarles, y eran personas muy amables que me contaron la historia de su casa, que en el fondo es una historia muy banal. Durante la guerra, estaban dos jóvenes que vivían allí con sus padres y que eran impacientes de algo que no sé cómo mencionarlo, más o menos 39, 40 o el año 42, y
y entonces ellos se enrolaron en la milicia alemana y bueno, como tienen que vivir en algún lado, vivieron allí. Cuando la guerra terminó, esta casa fue tomada y fueron deportados, desplazados a otro departamento. Yo no sabía, es que después de las guerras, que eran colaboradores de los alemanes, los expropiaban sus casas y los enviaban a otro departamento. Por lo tanto, esta casa que se encontraba ya vacía y libre, fue la alcaldía que la volvió a distribuir, a pasar a personas que habían perdido sus casas en el barrio de al lado, que habían sido bombardeados durante la guerra, y las personas que trabajaban allí trabajaban durante el periodo de la guerra y me contaron toda esta historia. En el fondo, es ahora esta señora sigue siendo muy resistente para hacer un gran trabajo sobre la resistencia a este movimiento que se dio. Es decir, es verdad que no está en la foto y en alguna parte también está en la foto. Hay cualquier cantidad de información sobre ella. Yo no sé, ¿cómo pasamos a la segunda foto, por favor? Esta fotografía fue tomada en Bédarieux, es el departamento de l'Hérault. Para las personas, los ubico, es en el sur de Francia. Es un sur que no queda al borde del mar, es en la parte interior de Francia. Es una población pequeña, es una subprefectura en Francia, una pequeña región. Aquí tenemos que el Maracaná, todo el mundo sabe que es el Maracaná. Bueno, yo no presté atención, pero me quedé sorprendido por el color amarillo ahí de las paredes y porque tenemos también una serie de sillas verdes. Estaban muy orgullosos de saber que esta foto había sido expuesta en la Biblioteca Nacional de Francia en París, pero cuando yo volví ya le habían cambiado el color. Entonces ya estaba de color café, marrón, triste, pero ellos estaban muy orgullosos y ya había cambiado de propietario el Maracaná. ¿Qué más les puedo decir de esta foto? Esta es una población que, bueno, toca saber que a 5 kilómetros, sí, 5 kilómetros de este pueblo, hay una fuente que se llama Aven. Si alguien conoce Aven, allí venden agua para el eczema. O sea que allí tenemos un sitio de comercio que gana muchísimo dinero para el eczema. Y esta población, que era una población vitícola, que tenemos ahí un viñedo, y allí cambió y ya no vende más vino, puesto que ya no es una venta, un viñedo, y hay mucha gente desempleada, pero volvió a arrancar. Pero gracias a la venta de agua que se venden así, yo creo que es a causa de la globalización, y esperamos que en Colombia, que ustedes pueden también, hay una venta como venta de segunda, de vino, de agua importada. Bueno, ¿qué puedo decirles más? Al lado había un restaurante muy bueno. Si algún día ustedes pasan por el Bédarieux, les se lo recomiendo porque es un restaurante bastante bueno. Quizás la tercera foto, por favor. Bueno, aquí tenemos, esta foto fue tomada en Charente. Charente, esto queda en la parte de arriba de Burdeos, y aquí fue una gran sorpresa para mí, puesto que acababa de pasar por la región de la Aquitania, donde vemos grandes viñedos y también vemos Burdeos muy grandes y castillos, una Francia que es extremadamente, que vive muy bien y que es muy reconocida por sus vinos que se venden en el mundo entero, y subiendo y pasando hacia arriba a la parte del estuario de la Gironda, caigo en la Charente, y ahí mi gran sorpresa es que esta región era bastante como deprimida.
afectada. Y lo que me gusta de esta foto es que aquí ustedes ven al fondo, por el fondo ustedes ven un gallo, puesto que todos los pueblos de Francia tienen más o menos ya sea un gallo o un soldado del 14 de la Primera Guerra Mundial, o una Santa Virgen o la República. Siempre hay más o menos unas 10 monumentos, y estos monumentos de la guerra, la Primera Guerra Mundial, y también había muchos gallos. Esto dependía también del alcalde, y después de esta guerra, entonces toda Francia decidió hacer monumentos. Bueno, lo que me gusta aquí es que aquí vemos que estas damas venden de todo, de los tiquetes para el tren, venden muchísimas cosas como una miscelánea para tratar de ganar la vida. Es un negocio, un pequeño negocio. Así hay una casa bastante vieja. Esto es típico, puesto que es lo que pasa es que las personas van a comprar generalmente en grandes supermercados a 10 kilómetros, van a hacer allí sus compras, pero esta pequeña tienda, negocio está tratando de sobrevivir, quizás es un poco más caro. Pero lo interesante aquí es que ustedes son colombianos, ustedes no conocen la señalización. Aquí ustedes ven que hay una señalización roja con negro en Francia que se van encontrando ahí. Ustedes dejan pasar, tienen que dejar pasar a las personas que vienen. Yo estoy en rojo, entonces si alguien viene en sentido contrario, tiene el derecho de pasar primero que yo, que voy en sentido hacia allá, puesto que es el sistema de señalización. Ustedes reconocen Francia por estas pequeñas señalizaciones que hay. Y ven también la iglesia. No sé, creo que sea una iglesia romana, pero es una iglesia muy vieja, quizás de estilo romano. Y no había sino esta pequeña tiendita, este negocio ahí. Aquí tenemos la localidad de Vigan. Aquí ustedes ven un sitio, una antena del Partido Comunista Francés. Aquí tenemos el afiche del Che Guevara, la revolución. Esta región que estaban en esta zona son un poquito vitícolas, cultivo del vino, y también ha sido muy sufrida por la desertificación, el desempleo, y esto es un sur de Francia que es bastante, un poco, ¿cómo decirles?, un poquito expresionista que otro sur, es decir, que está un poquito como molesto, bravo. Es por eso que el Partido Comunista está ahí, tiene una presencia importante allí. Yo vendí esa foto en muchos ejemplares, la vendí en un formato grande. Yo no sé si son las personas del Partido Comunista las que lo compraron o son coleccionistas los que compraron, me ignoro. Aquí el gran temor, la gran queja en Francia ahora es que tenemos las elecciones, dentro de poco tiempo tendremos elecciones, no regionales, sino por departamento, y dentro de un año ya tenemos las elecciones regionales, y todos tenemos mucho miedo que estas ciudades caigan en la extrema derecha después de haber estado en la extrema izquierda. Hay que decirlo, puesto que es una realidad, puesto que efectivamente las personas están un poco molestas, con rabia, puesto que Montpellier, Lille también está lejos, no hay nada de turismo.
es una ciudad como en el medio de nada, enclavada. Esta foto fueron hechas con un formato que es un formato, es que no es en pulgadas, no en centímetros. O sea que los fotógrafos de América del Norte que siguen trabajando en este formato y siguiendo como con la herencia de Strang y de Retinans, que toda una escuela norteamericana que siguen haciendo, y las películas se hacen todavía en Estados Unidos en este formato, y en inch o en pulgadas no tengo el mismo formato que en centímetros, o sea que mi formato es un poco más cuadrado. Y antes de mostrar las fotos en París, yo mostré las fotos en las regiones, hice una serie de exposiciones regionales, especialmente en Montpellier, también en la parte este, o sea que pasaron mucho, hicieron muchos recorridos para probar un poquito las reacciones y en el fondo para mostrar un poco a las personas interesadas, sobre todo mostrarles a ellos sus fotos. Aquí hice muchas reflexiones sobre los elegidos políticos regionales, puesto que estaban muy molestos, no con la parte de arriba, sino con la parte de abajo, la foto, puesto que estimaban que no estaba muy bonita esa parte y que había muchas personas que se quejaban de la situación, puesto que teníamos ahí unas escaleras que no estaban con buen mantenimiento y que yo no había fotografiado la parte de abajo, que no era tan bonito. Esto ocurre cuando el fotógrafo está al servicio de las colectividades. Y yo les decía, bueno, quizás ustedes deberían efectivamente, bueno, la idea mía no estaba allí para criticar, sino simplemente para justamente para compartir y mejorar las cosas. Seguramente que si ustedes están cargados o si ustedes llevan un carrito o si usted tiene 3 niños y es una madre soltera y va caminando por esas escaleras tan mal acondicionadas, usted estaría en problemas. Esta foto fue tomada en el norte de Francia, Suège, creo, en Normandía. Sí, en Normandía. Y la Normandía es una pregunta, es una región que con seguridad ustedes han oído hablar, es bastante literaria, por proveer los escritores Maupassant. Esta región es bastante fotogénica, puesto que la luz es bellísima. Es una luz del norte. Y yo no soy de esa región realmente. Y yo estaba muy sorprendido que la película Kodak, que se fabrican en una pequeña población de cerca de Nueva York que se llama Rochester, y allí es donde las prueban, en Normandía. Y tengo la impresión que de hecho han sido perfectamente probadas para Normandía, o sea, se hacen del otro lado, y el producto fotográfico, los colores, es extraordinario, puesto que este empleado municipal que está limpiando ahí todo ese alrededor de la comunidad de esta cuenca, tiene su uniforme rojo, se ve ahí perfecto, y para mí fue una gran sorpresa cuando presenté esta foto en París, que siempre se veía un poco la competencia entre París y el resto de la Francia. Y siempre se puede escuchar decir que Francia es triste, que los inviernos son largos, que no es muy agradable. Siempre tiene esa impresión los parisinos, no sé. Yo también soy parisino. Yo soy parisino y provincial. Y ellos nunca ven que de hecho hay cosas muy coloridas. Aquí tenemos los bancos bien pintados, esos bancos de estos sitios cuando uno va a París y en un jardín público no son de ese color. Esto es con seguridad que es así, que es diferente. También vemos una caneca verde. Bueno, en París todo es gris o negro, mientras que aquí todo es colorido, de color. Y las personas que me dijeron, pero usted lo que hizo fue retocar las fotos.
las volví a pintar y las personas me dijeron, puesto que de hecho yo hice esta foto con el procedimiento químico argentado, con plateado, y luego fue escaneado, o sea que fue tomado y fotografiado de una forma digital, y todo lo que estaba de la vieja escuela decían que es lo digital lo que hace las fotos así, pero les digo que no es para nada digital, sino que es así. Y yo creo que es un sitio que vale la pena estar allí para vivir. Creo que las personas están muy contentas de vivir allí. Eso es todo. Quizás voy a dejar ahorita algún tiempo para las preguntas, puesto que yo no soy muy conferencista, entonces si ustedes quieren hacer preguntas al micrófono para traducirlas, por favor, para el servicio de interpretación. El señor que está allí, que levantó la mano, por favor, al fondo. Muy buenas tardes, maestro. Mi nombre es Jaime Moncada. Como pintor que soy, me gustó la tercera foto, la foto expresionista, donde está el Che Guevara. Maestro, la pregunta puntual a donde me quiero enfocar es el fondo semántico de esa fotografía. ¿Tiene algún referente, digamos, desde el punto de vista ¿cómo lo podría expresar? Desde el punto de vista técnico, digamos, cuando tú nombras la palabra expresionismo, porque de todas las fotos que tú mostraste, según mi percepción, la mejor es esa, porque la llevo como una analogía de una pintura, parece una pintura por los colores que vibran. ¿Qué tuviste en cuenta para, digamos, la composición, el encuadre de esa foto, digamos? Y me gusta también esa mezcla de armonía que haces tú entre lo artístico y lo político, y donde encuadra el Che Guevara en una composición como una composición armónica, ¿no? Sí, sería eso. Sí. Bueno, toca saber que esta foto se hizo con una cámara de esas cámaras viejas que nosotros usábamos, grandes, que tiene como hay un objetivo, un trípode y una parte de atrás, y toca ponerse un velo y se ve invertido. Cuando yo fotografié todas esas fotos, yo la veía primero invertidas, y de resto uno veía muy bien al sentido invertido, puesto instintivamente yo puse el Che Guevara al medio, en la mitad, puesto que intenté a la derecha, izquierda, pero el Che estaba dominando, obviamente por razones un poco instintivas, y el Che estaba dominando. Es verdad que en todas estas fotos vemos el mismo objetivo, o sea que correspondía a 40 milímetros de 24x6, pero la parte de la cámara, que este tipo de cámara vieja, es una cámara extraordinaria. En esa época, eso se hizo del 2004 al 2010. En esa época podríamos decir que era allí típicamente donde había más información. El aparato, esa cámara fotográfica que daba más información, ese fue como mi método para ver todas estas pequeñas poblaciones, localidades de esta Francia, de la campiña o de pequeños pueblos o de la provincia, y yo me dije, bueno, no hay que agregar
No hay que agregar miseria, o sea que hay que fotografiar mejor, como los carros Mercedes, último modelo francés, y así se hace. Yo sabía que este aparato fotográfico servía muchísimo, como se aplica para un carro, o como un carro alemán puesto, porque el negativo es grande y se hace retoque directamente, o sea que uno ve la foto y es bellísima y luego se hace el negativo y se hace el retoque directamente sobre el negativo. Y yo me dije en el fondo que tenemos que hacer esto lo mejor posible, y si es muy costoso, voy a hacer menos, y cada foto costaba 15 euros, o sea que era costoso, y si no yo le había hecho muchas, pero tampoco traté de hacer muchos retoques ni cambiar, pero en cuanto a la foto del Che, sí realmente me pareció como algo importante, pues para mi generación, puesto que yo nací en el 1942, y tuve la oportunidad de encontrarlo una vez al Che Guevara. Me encontré con él en el 64, vino a París y llegó allí, para ver un espectáculo de un grupo cubano que estaba en un teatro Châtelet, y tomamos una serie de fotos para la prensa, y nadie se interesaba en este ballet cubano, y yo me acuerdo que alguien me dijo, pero bueno, está el ministro de la guerra ahí, y yo le dije, bien, ¿quién es? Y me dije, efectivamente, me di cuenta que era muy conocido, pues que tenía su boina, muy sonriente, y luego terminó el espectáculo y él subió al escenario y el grupo de cubanos lo abrazó y yo tomé fotos allí, y luego entré a la agencia y entregué la película, y yo les dije, bueno, tomé una foto del Che Guevara en el espectáculo del Châtelet. Y fue así que, o sea que todos tenemos nuestra historia respecto a este hombre. Hay fotos grandísimas, hay otras personas, hay fotografías tomadas a este hombre, y también el caso de un afiche italiano, pero simplemente en este caso, o todavía hoy, cuando yo voy a Bolivia un poco por las calles, sigo encontrando muchos afiches, y he pasado mucho por América del Sur, por la Argentina, por Perú, Bolivia, Ecuador, y con frecuencia, ahorita ya viajo menos, tengo que decirlo, pero ya lo hice el viaje. Sí, era pasando, y esto hace quizás un vínculo entre Sudamérica y Francia. Pero es verdad que yo corté mi comunista, puesto que dejé la puerta. Bueno, yo creo que yo dudé, porque dije, bueno, si pongo todo el Partido Comunista, bueno, entonces mi objetivo tampoco es darle preferencia a un partido respecto a otro. Es verdad que todo el mundo lo reconoce, puesto que está en color rojo, y bueno, acaba de ser pintado, o sea que no está abandonado. Y los afiches también que dicen que hay que luchar contra Sarkozy y el alcalde Georges Buffet, o sea que no hay afiches del partido de derecha. Creo que ya desbarataron, lo cortaron. Por lo tanto, es verdad que los colores, sí, como es una película muy lenta, son increíblemente muy bien definidos y luminosos. Y curiosamente, yo que soy fotógrafo más bien de blanco y negro, que empezó una carrera, hice la carrera en los años 60, entonces me gusta mucho el color blanco y negro, y así hice mis primeras fotos del general de Gaulle, de Brigitte Bardot, de mi novia, de mis padres, sí, todo lo hice en blanco y negro. Y luego, poquito a poco, empezaron a aparecer las películas en color en los años 60 y 70, pero no siempre eran de muy buena calidad. Y luego,
Bueno, continué a trabajar en blanco y negro, en el Chad, en África. Y dudé hacer este trabajo en blanco y negro. Y dos personas que estaban cerca a mí, cercanas, que eran amigos, Claudine especialmente, me dijo, bueno, la Francia toca hacerla en color y Claudine no se incluye en las fotos porque ella se encarga más bien del sonido de la producción de las películas. Ella dijo, toca hacerlo en color, pero curiosamente yo he hecho películas en color y yo hago fotos en blanco y negro. Esto me ayuda a usar los dos. O sea que yo soy cineasta de color y también blanco y negro, pero las fotos blanco y negro. O sea que curiosamente me gustan los colores muy luminosos y me gusta también el blanco y negro, el negro muy negro. O sea que yo no soy el mismo. Y hace poco el señor citó una declaración que yo hice que es importante, puesto que cuando yo comencé a hacer este trabajo me planteé la pregunta, ¿qué voy a fotografiar y en qué consiste este método? Y yo tuve la posibilidad de nacer en una finca que estaba muy cerca del pueblo y mis padres me compraron la bicicleta y yo iba efectivamente a la escuela en bicicleta. Eran 2 kilómetros en promedio y yo pasaba por un café, pasaba por la panadería, pasaba por las fábricas, una serie de grandes casas o pequeñas propiedades y yo decía, la Francia que yo debo fotografiar es la Francia que yo conocí cuando era joven. Bueno, a mí no me gustaba mucho la escuela y entonces yo me escapaba a veces de la escuela, escapaba, pero mis padres estaban tristes, pero bueno, entonces a veces yo sí iba a la escuela. Yo tenía 14 años en ese momento y bueno, de todas maneras obtuve mi diploma de bachillerato, pero yo realmente no era un genio para esto. Entonces es importante y creo que eso también pudo haber sido en Villefranche o en cualquier otro pueblo de Francia, pero efectivamente no en Burdeos, ni en Lyon, ni en París, puesto que yo creo que allí no sea la misma situación. No es por eso que yo vivo cerca a París y tampoco creo que sea la banlieue, o sea que sea en las afueras, ni en la Gran Banlieue, o sea en los puros exteriores, sino en el centro de las ciudades, de las capitales regionales. Y luego también tenemos los alrededores, los suburbios. Entonces yo no he hecho sino la parte del tercero, la parte más lejana, o sea, salir de las autopistas más o menos 5 kilómetros y tomar pequeñas vías y ya encontramos la Francia, que es interesante, puesto que esta Francia que yo creía conocer, pero no conocía efectivamente, puesto que yo soy del centro, del norte de Lyon, mis padres eran de esa zona y siguen allí, y todavía mi madre era de Brest, mi padre de otra zona, y teníamos un primo alejado, y yo luego subí a París y luego me enviaron a hacer reportajes sobre hechos o el caso de superestrellas para el Festival de Cannes, y tuve una primera novia que vivía en una región y luego yo estaba en vacaciones en una región, pero yo no conocía de hecho a Francia. Bueno, uno conoce dónde nació, dónde trabaja, dónde va a vacaciones y para el resto uno pasa por encima. Bueno, la gran sorpresa de los franceses cuando vieron este trabajo es que ellos dijeron, pero no dijeron ellos, nunca hemos visto esto, nunca lo hemos visto, puesto que pasábamos por encima sin detallar y no creímos nunca que fuera así como está mostrada. ¿Más preguntas al micrófono? Gracias, maestro, felicitaciones. Veo pues que al ser esta una fotografía hecha en película y pues es tecnología vieja, al tener usted un diafragma muy cerrado para obtener esa profundidad de campo, supongo que la ausencia de peatones, ¿obedece esto a algún resultado técnico o es simplemente conceptual el hecho de que no haya personas en su obra?
Gracias. Sí, obviamente, esta foto es neto, es impecable, toma fotos muy bonitas, pero no es muy práctico para fotografiar las personas, puesto que yo estuve allí un segundo, yo estaba en una posición un segundo para 32-64, porque es que es la parte del diafragma. En un momento dado, obviamente, hay que tomar la foto, y la segunda, bueno, entonces si alguien pasa ahí, que pasa un peatón, o cualquier persona de la calle, o sea, o tiene que estar de pie, pero a mí no me interesaba tener personas ahí paradas. Sin embargo, tengo algunas fotos con personas, por ejemplo, ahí ustedes ven la otra foto, el empleado municipal que estaba limpiando ahí en la foto anterior. Pero ustedes saben, en Francia hubo un gran fotógrafo, una persona muy importante, es un ser extraordinario, que se llama Henri Cartier-Bresson. En los años 20 y 30 estaban muy molestos contra la pintura, puesto cada vez que había una foto decían, pero la pintura es mejor que la foto. Entonces están aburridos de pelear contra la pintura. O sea que la pintura normalmente había dominado durante varios siglos aparentemente, y paralelamente salió una pequeña cámara fotográfica en 1914, en 1918, este alemán, cuando aparece las películas que vemos en los cines. Bueno, ahorita tenemos el cine digital, pero en ese momento Unison había inventado un tipo de película de 1,50 m y se pasaban películas con esto. Y esta persona inventó un pequeño dispositivo que se colocaba allí de 24 por 36, que tenía esta particularidad, y lo que se veía bastante neto y que se podían tomar instantáneas, y cada vez que hacíamos instantáneas era muy cómico, y se tomaban así muchas fotos tomadas por Cartier-Bresson. Fueron bastantes cómicas debido a las personas que se muestran ahí, que iban caminando y que perdían el equilibrio. Imagínense que están tratando de caerse y se fotografía en fracción de segundo. En ese momento uno no sabe si se va a caer o no. Entonces hoy también tenemos una gota de agua, entonces sabemos que una persona que se va a caer en el agua. Hay una foto muy famosa así. Esto es una respuesta a la pintura, o sea que eso no lo podían hacer los pintores. Entonces así recorrió en el mundo y hizo muchas fotos. Con el paso del tiempo ya se volvió un mito, y todo el mundo hizo esto, y muchos fotógrafos, inclusive los de mi generación, dijeron, bueno, esta pequeña camarita, y cada vez toman fotos así rápidamente, bastante discretas. No siempre son interesantes, pero fue toda una generación, y yo hago parte de esa generación, puesto que yo pertenecí a una agencia que se llama Manion, y seguíamos esta escuela, y esto me enervó un poco, puesto que mi recorrido, mi camino no era el de hacer una fotografía burguesa, no, puesto que eran las élites las que viajaban muchísimo, no. Yo llegué a hacer esto, a hacer la fotografía de prensa, y fue Cartier-Bresson, no era muy conocido en fotografía de prensa, o sea que los héroes, cuando yo era fotógrafo de prensa, más o menos 20 años de mi vida, entonces tomar estas fotografías, eso es lo que yo hacía, y tenía mis amigos formidables, y yo también trabajaban en esa agencia. Fue con esta escuela, y en ese momento yo me enervaba de ver una anécdota de alguien que podría pasar acá, por ejemplo, un señor francés, una francesa, y que tomaba bastante tiempo para ilustrar artículos en la prensa, y a todo el mundo lo tranquilizaba el hecho de incluir una persona, y entonces decía, bueno, aquí en esta foto tenía un habitante, está bien, y la foto vacía, tenían miedo de colocarle un personaje a la foto. Dice, pero esto es una foto vacía, ¿qué es esto? Eso no va a cambiar nada, puesto que esta persona no fue sino puesta allí por una decoración, para una anécdota. Y efectivamente yo pensaba que
Muchas personas me plantearon la pregunta, sobre todo los franceses me dijeron porque estaban ausentes de las fotos. Y durante 4 o 5 años que me tomó hacer este trabajo, realmente me planteé la pregunta, ¿cómo fotografiar a los franceses? También me dije, si yo llego allá y si yo, por ejemplo, golpeo en la puerta y digo, buenos días, puedo fotografiarlo, yo hago un trabajo sobre Francia, la persona va a estar un poco sorprendida y me va a decir, ¿y por qué yo? Y etcétera. Y en ese momento yo dije, no hay que hacer fotos, sino en ese momento habría que hacer una película. Y yo puedo decir, no es un anuncio, sino en ese momento yo diría, bueno, tendría que ser toda Francia, pero en película, y voy a filmar a los franceses, pero no voy a filmarlos de una forma, tampoco les voy a hacer preguntas, sino que voy a filmar sus conversaciones. Compré una caravana, y voy a poner, tenemos una gran ventana para que pueda ver, y yo ya lo probé, y yo voy a experimentar y voy a empezar a hablar con las parejas en un café en la plaza del pueblo, y les decía buenos días, y les decía, bueno, voy a hacer una película. Continúa en su conversación, y en este tráiler yo firmaba, y esto yo sabía que iba a funcionar, y más o menos 100 parejas más o menos pasaron, y fueron 2 meses de trabajo, y se hizo así. ¿Y de qué van a hablar? Imaginemos también eso. Eso realmente es una especie de sondeo, puesto que en mi dispositivo de cine yo soy muy sensible al francés hablado y no tanto al francés, puesto cuando usted responde a una pregunta de un periodista, usted no responde lo mismo a una pregunta que le puede plantear un amigo, o sea que la respuesta no es la misma. Hay una gran diferencia a un periodista. Uno le dice que usted es de izquierda, que a usted le gusta el presidente de la República, pero a otra persona usted no le va a decir diferente. Por lo tanto, hay que prestar cuidado por ejemplo, lo que vemos en la televisión y las personas cuando dan entrevistas. Todo esto era para decirles que las fotos vacías para mí son interesantes, y las personas, también, estas fotos todavía se siguen mostrando en los diarios, y las personas se hacen una idea de esto. Bueno, buenas tardes. Yo quiero saber, pues usted tiene todo como un trabajo anterior en fotoreportería, y me gustaría saber, pues este es un proyecto que usted hace por iniciativa propia, pero igual quisiera saber cómo llega a esto, si lo quiso hacer mucho antes, si siempre lo tuvo en su cabeza, y de cierta manera qué relación le ve a esta serie específica con el trabajo que llevaba años anterior, los que le mandaban a hacer fotografía de guerra, de distintas cosas. ¿Qué relación hay ahí, o si no hay ninguna relación, o no sé? No hay mucha relación, sino que más bien yo había hecho reportajes. Sobre todo yo soy un fotógrafo humanista, me gusta fotografiar a las personas, aunque yo tenga reservas en la parte física, pero me gusta fotografiar a la gente, y también cuando fotografeo la gente me tranquila, y también las autopistas. Pero creo que mi carácter, estaba muy contento de hacer estas fotos, de tomar estas fotos, puesto que inicialmente con este tipo de cámara las personas venían a verme. Yo no tenía la impresión de ser como un voyerista que robaba las fotos y que las personas se desconfiaran por un desconocido, sino que allí tuve encuentros formidables. Las personas de la generación vieja que han fotografiado alguna vez, por ejemplo, en su matrimonio, y cuando ven este tipo de cámara vieja decía existía, o sea que las generaciones, la gente dice, nunca he visto un aparato viejo como estos, fue una curiosidad, yo les mostraba cómo funciona, yo era un poquito como el payaso mostrando esto, y luego las personas también se sorprendían, quiere tomar una foto a mi casa, y qué es lo que tiene, y
Y yo les decía, bueno, y luego yo tenía una respuesta ya hecha, puesto que muy rápidamente yo las presenté en las grandes ciudades de provincia y luego llegó el proyecto de la Biblioteca Nacional de Francia. Yo les decía, si es para la Biblioteca Nacional de Francia, era perfecto. Si es la Biblioteca Nacional, entonces que va a fotografiar mi casa, entonces todo el mundo estaba contento, pero yo hice un poquito otras fotos, sí, y más bien yo soy el tipo de persona que para las cosas con un aparato en vacío, pero curiosamente, sí, muchos de mis colegas, me gusta cada vez cambiar de aparato, de cámara fotográfico. Yo hago cuadrados en 80 y 96, de formato rectangular, de formatos pequeños. O quizás esto me viene un poco del cine, puesto que cuando usted hace una película, cuando comienza una película, la primera cosa que usted hace es determinar el encuadre. Hay muchos cuadros, inclusive en digital, podemos hacer en 4, en 19 y en cine 1.33, 1.37, 1.36, 1.95 y 5 formatos diferentes para el cine. Ustedes no lo ven, pero en los western es muy panorámico y luego también por razones es un detalle pequeño, pero hay una evolución que hace que se cambie el marco, el encuadraje. Por ejemplo, las salas de cines como las de aquí, viejas, salas de cines en Bogotá o en París, se hicieron dos, uno sobre la otra. Y no se hicieron dos dividiéndolas por la mitad. Esto quiere decir que la pantalla debe ser muy larga, o sea que todas las películas son cada vez más anchos, como la tele, todo está extendido hacia lo ancho, mientras que había una época en que éramos muy cuadrados. Entonces hay una evolución y a mí me gusta cambiar cada vez de formato, y yo no soy alguien que, sí, bueno, para muchos amigos que hacen toda su vida la misma foto y el mismo formato, a mí me gusta por el contrario cambiar, inclusive el color. Algunas personas, yo conozco algunos que nunca han hecho fotografía color, pero a mí me gusta fotografiar en color, en blanco y negro, etcétera. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué disfruta fotografiar de una ciudad? ¿Lo particular o lo cotidiano que ella nos da? Bien. Es verdad que me gusta la normalidad. Es curioso para un fotógrafo de prensa esta normalidad, puesto que eso no vende. Lo normal no tiene interés para la parte periodística, pero a su vez, cada vez más, si ustedes quieren, yo soy un poquito como milagroso, puesto que yo empecé como fotógrafo de prensa, fundé la agencia Gama en los años 70 y recorríamos el mundo a la guerra, y la guerra se vendía mucho más que la vida normal, cotidiana, y muchos amigos no volvieron de la guerra, los mataron, asesinaron, haciendo fotos como Michel Laurent, Gilles Caron y otros muchos. Entonces yo me encontré haciendo cosas un poco diferentes poco a poco, pero siempre no era nada normal. O sea, en comisarías yo hacía, por ejemplo, películas psiquiátricas o cosas duras y cosas difíciles para fotografiar, y a la vez eran duras, difíciles, espectaculares, pero difíciles de fotografiar, porque esto es un problema hay un punto moral y un punto ético, es decir, cómo usted fotografía algo, o usted se coloca allí y hay una distancia a las cosas. Esto me ha apasionado esta distancia. Entonces todo el mundo me decía, uy, usted fotografía muy lejos, de espalda. Esa era como la queja, porque yo soy tímido, y entonces
entonces no atrevo, o sea que me acerco cada vez de lo normal y me acerco a las personas que me gustan, o sea, mis amigos, mis padres. El ejemplo mismo es vuestro padre o vuestra madre, y eso es difícil fotografiar. Es verdad que yo no hice películas sobre mi padre y lo lamenté mucho, y por esto me dieron ganas de hacer películas sobre los campesinos, puesto que no filmé ni fotografié a mi padre. Era como esta carencia, o sea que lo normal vino dulce rápidamente con el paso del tiempo, y es eso. Esto fue un recorrido, algo gradual. El otro día investigadores, grandes investigadores franceses que son del Instituto de Francia, me dijeron que quisiéramos preguntarle, hacerles una serie de preguntas, puesto que usted desarrolla virtudes pasivas. Yo no entendía exactamente qué eran las virtudes pasivas, pero esto era interesante, puesto que sí, mis héroes, entre comillas, era sobre todo Antonioni y Roland Barthes, o yo no sé exactamente. Siempre pensé eran personas que no estaban tanto en la acción, incluso si yo había tomado fotos de guerra, pero sí, no me siento a gusto con la guerra ni con la violencia, sí, para fotografiar reportajes, puesto que yo sé que toca tomar fotos y no me gusta mucho eso. No hablo de la guerra, bueno, fotografiar de campos de refugiados o de muertos o temblores de tierra o fotografías de este tipo, que es la primera cosa que uno realmente hace, o la fotografía de los hechos violentos. Para mí es muy fuerte y es asustador, y yo me decía que si yo aprendo a tomar fotos, lentamente llego a lo normal, a lo cotidiano. Es verdad que el trabajo que yo hago solo normal, básicamente son campesinos, o sea que recorrí Francia y me presentaba por un vecino o un alcalde. Yo entraba a las fincas y yo les decía, bueno, les voy a filmar. Las personas generalmente se decían la respuesta, ¿y por qué yo? ¿Por qué quieren tomar una película mía? Entonces yo les tenía que decir, yo en ese momento también del medio campesino en Francia, y como yo soy como todo el mundo, como todo artista, sí, y yo les decía, estaba con ellos y partía, les agradecía, les contaba mi vida, escuchaba también eso, pero era más que todo ellos los que hablaban. Puesto cuando está en una situación de este tipo, usted no plantea preguntas, y sin embargo ellos sí le hacen preguntas. Ellos sabían todos de mí, aunque yo los conociera antes. Sabían que yo estaba casado en Montpellier, que yo tenía 2 hijos, sabían que yo vivía en tal sitio, y me decían, ¿usted vive en tal sitio? Y yo le decía, sí. Bueno, porque había conversaciones de los campesinos, son así, hay que dar. Y yo partía luego, 15 días, un mes después, bueno, tengo ganas de volver a este sitio, si esa persona puedo continuar a hablar con ella. Es bastante curioso, puesto que hubo regiones en las cuales no presté atención y pasé las fronteras poco a poco, que iba desplazándome, y entré en un territorio muy desconocido, que casi nadie iba por allá, y yo dije, bueno, yo soy católico, mis padres también han sido católicos, y yo no me he dado cuenta que yo había entrado en sectores protestantes, pero yo no lo veía, y yo no le planteaba esa pregunta, y yo no estaba atento a los detalles que indicaban que eran protestantes. Es un detalle muy sutil, y luego yo me daba cuenta que estas personas eran muy acogedoras, muy amables conmigo. Curiosamente eran un poco menos desconfiadas y bastante aisladas, un poquito perdidas, pero son unas personas bastante fuertes, y yo sentí ganas que tienen algo de volver, y volví. Efectivamente no sé por qué me acogieron, pero efectivamente me di cuenta
que sus mujeres, sus hijos, sus abuelos estaban enterrados muy cerca, a 10 metros de sus casas, y que habían hecho esta excepción es que podrían enterrar sus muertos dentro de la misma finca en que vivían. Esto lo sé, puesto que hice otras películas, varias películas, y un gran cineasta chino, Patricio Guzmán, quien vive en París, él me dijo, pero yo nunca vi eso. Yo vivo en Francia hace 30, 40 años y nunca vi la tele ni un reportaje sobre estos protestajes. Yo ignoraba totalmente, puesto que la ceremonia, yo filmé en un momento una ceremonia de un enterramiento de un campesino, y como algo excepcional, esta persona era vieja y se me permitió filmar. No fue fácil, puesto que había 2 pastores que acababan de llegar y todos los campesinos están alrededor del sitio donde iban a enterrarlo, del féretro, y yo como católico nunca había visto esta ceremonia, nunca, puesto que no era un rezo como el católico, era más bien salmos. Vamos a leer el Salmo 23, un salmo bellísimo que hablaba de Cristo, de Dios, de todo esto. Realmente era un cristianismo. Y de un momento a otro el pastor empezó a decir, y yo filmaba, pero yo me sentía como un poquito no a gusto. Pero yo decía, me toca filmar esto. Es increíble. Sí, uno nunca está a gusto filmando un entierro. Inclusive, sí, él estaba ahí un pastor que estaba libre y caminaba y giraba alrededor mío. Y yo decía, este perro, si hubiera sido de la iglesia, no hubiera habido para nada perros que se me pudieran filmar. Y él dijo algo muy bonito. Él dijo, Louis Brester, él ha perdido su hermana y sus otros familiares por tuberculosis. Y yo estaba muy sorprendida que un pastor dijera que sí, un traumatismo de infancia. Todo esto para decirles que debo decirles que filmé franceses que se cuestionaban sobre la normalidad, y finalmente eso es lo más difícil hacer una foto lo más simple posible y la forma más banal posible. Yo sé que en cierto sentido yo me arriesgo y digo, bueno, estas fotos a veces son nulas, no tienen ningún referente, pero recientemente tuve una exposición en Marsella y yo me dije, bueno, hay que fotografiar Marsella, puesto que es una ciudad moderna, puesto que hay muchos orígenes diferentes, poblaciones diversas de todos los orígenes de población, de cormorán, y ustedes saben, estos cormoranes son islas cerca a Madagascar. No sé por qué allá hay una comunidad muy fuerte de cormorán, gente del Magreb, están los africanos, están los franceses de cepa, yo no sé si será bueno o malo, y todos ellos, los cormorán tienen colores como color fucsia, como un rojo, verde, azul. Ellos se caminan allí en pleno centro de la ciudad y había niños y todo. Entonces yo me decía, bueno, Marsella es una ciudad de violencia, o sea que en los barrios del norte hay problemas de carteles de drogas y también hay de problemas de violencia, y hay marselleses normales, yo me preguntaba, que caminen con sus niños, que vayan a la escuela, y también esas fotos, y las aumentaron, las expusieron, y los parisinos dijeron, bueno, sí, los periodistas me dijeron, muy interesantes esas fotos, son buenas. Y sí, usted tiene el gusto de mostrar a los marselleses, y yo les dije, simplemente yo voy a mostrar cómo la gente en Marsella, y resultaron, bueno, uno de los mejores regalos que me han dado es que las personas se reconocieron en estas fotos, pero no fueron a un abogado para mandarme un abogado para atacarme
todo lo contrario, me mandaron unas cartas bellísimas. Encontré a mi mamá en las fotos, vi las fotos de mi hija. ¿Puedo tener una foto? Con gusto, les decía yo. Esta foto, claro, 12 personas se reconocieron. Yo les di su respectiva foto y me pareció esto muy interesante. Y yo les decía, en el fondo, esto es la vida cotidiana, lo normal, las personas que se reconocen en el museo de la ciudad y que me piden una foto, lo más lógico. En el fondo es el fotógrafo, está hecho para hacer fotos, y las fotos uno se guarda o se pone sobre la chimenea o se enmarca. Para mí es la mejor recompensa de tener fotos en una familia marsellesa. Bueno, Raymond, muchas gracias por esta intervención. Los invitamos a todos a seguir a la inauguración de la conferencia. Es en el segundo piso del Museo de Arte, cruzando la calle. Exposición, perdón. Muchas gracias.